Es el verano de 1917 en los Alpes y eres un soldado del ejército austrohúngaro. Desde tu posición en la trinchera, todo lo que puedes escuchar es el bombardeo de la artillería enemiga. Y cuando parece que la artillería ha terminado, escuchas fuertes explosiones cerca de ti y los gritos de tus compañeros. ¿Escuchas a alguien cantando? Al lado derecho de la trinchera. Echas un vistazo, solo para ver a todos tus camaradas en el suelo, sin aparentes heridas de bala. La única persona que queda, a cubierto, lleva un casco pesado, luciendo como un caballero. Estás tan asustado como impresionado, y aparentemente ahora es tu momento de enfrentarte a él, en un honorable duelo. ¡Vaffanculo, caso di merda! No hablas su lengua, y aparentemente te ha presentado su respeto. Le apuntas nerviosamente con tu rifle. Verás, hay algo diferente en este caballero. En lugar de una espada, empuña una ametralladora austriaca. Dispara al suelo frente a ti haciéndote caer hacia atrás. Disparas tu rifle con miedo mientras él camina hacia ti. Fallaste. No hay nada que puedas hacer. Pero aunque esto parece ser tu final, él simplemente te perdona. ¿Será por piedad o será por las 10 liras que recibirá por capturarte? Supongo que nunca lo sabremos. ¿Qué volá? Mi nombre es Jan y esta es la historia de los Arditi o los Osados, quienes fueron las tropas de choque italianas durante la Primera Guerra Mundial y posiblemente las primeras fuerzas especiales de la historia. Junto a su contraparte alemana, fueron considerados los soldados más temidos de la Primera Guerra Mundial. Los considerados precursores de los Arditi, los Company de la Muerte, compañías de la muerte, fueron entrenados en julio de 1914. Se trataba de infantería e ingenieros encargados de cortar o reventar el alambre de púas enemigo. Muchos de ellos llevaban armadura corporal, algo inusual en tiempos de, ya sabes, armas de fuego. Se les reconoce fácilmente por sus cascos farina. Pero nuestros protagonistas no solo vinieron de allí, sino también de otros regimientos italianos, como los Alpini y los Bersaglieri, quienes eran muy reconocidos por su resistencia y habilidad. En 1917, parcialmente inspirados por los escuadrones de asalto de Austria, los Jagdkommandos, Italia decidió crear una fuerza especial de élite en sí misma, los Reparti di Assalto, encargados no solo de romper las líneas enemigas, sino de tomarlas completamente, usando los factores de sorpresa y velocidad durante una guerra de trincheras y estancamientos. Luego de que los primeros provinieran de voluntarios, los elegidos fueron, directamente, los más valientes. Aquellos que habían demostrado valentía en batalla más de una vez, especialmente aquellos a quienes no les molestaba el ruido de la artillería pesada justo al lado de ellos. De ahí el nombre, aquellos que osaron. Luego de recibir pruebas de fuerza, habilidad y de sangre fría, fueron lanzados al entrenamiento. Consistía de variados ejercicios atléticos, el uso de las armas requeridas, incluso las enemigas, rifles, granadas y el viejo y confiable lanzallamas. También fueron intensamente entrenados en el combate cuerpo a cuerpo, ya sea con armas o sin ellas, algo por lo que serían muy conocidos más adelante. Aprendieron variantes del judo y el jiu-jitsu con influencia italiana y con un objetivo que iba mucho más allá de la defensa personal. El entrenamiento con dagas era el más elitista de todos, incluyendo técnicas de la flor de la batalla de la Edad Media y prácticas modernas. El entrenamiento era increíblemente realista, las mismas estrategias que utilizarían en colinas y trincheras similares a las del campo de batalla, con granadas y balas reales. Lamentablemente, muchos reclutas perdieron la vida debido a esquirlas de las granadas, porque sus tácticas incluían invadir una posición justo después de lanzar una o dos. El hecho de ser elegidos para ser una fuerza especial, el rigor de su entrenamiento y su particular desprecio por el peligro, además de sus privilegios, los convirtieron en las fuerzas más élite del Reino de Italia. Se les proporcionaba alojamiento lejos del frente, se les pagaba 3 veces lo que recibían el resto de las tropas y recibían recompensas por capturar prisioneros o armas enemigas. Esto generó un aura de celos entre los oficiales del resto del ejército, muchos de los cuales cobraban menos que ellos. Pero compensaron por ello por medio de ser tan capaces de resolver situaciones aparentemente imposibles como eran guapos. No, en serio, esta gente entrenaron tantas cosas que incluso hicieron Luke Maxim aparentemente.
A diferencia del mito popular, la mayor parte de ellos no usaban armadura pesada, sino principalmente armadura ligera y un escudo en el brazo, con el objetivo de resistir fragmentos de artillería en lugar de balas. La armadura pesada se usó mayormente en las primeras etapas, pensando que serían resistentes a las balas. Pero una vez que entendieron que el drip caballeresco era igual de atractivo para la Dama de la Muerte, los únicos que permanecieron con la armadura pesada fueron los que tenían la tarea de, nuevamente, cortar alambre de púa, y aquellos que participaron en batallas que implicaban el estar bajo asedio de artillería enemiga. Y por supuesto que usaban armaduras completas para fotografías, propaganda e incluso algunas incursiones, lo que fue eficaz a la hora de convertirlos en un estímulo gratuito para la moral de los italianos y en los viejos del saco para el enemigo, inmortalizándolos como uno de los más aterradores de la Primera Guerra Mundial. Por ello, es comprensible que se les perciba como caballeros, además del hecho de que fueron aprobados y bendecidos directamente por el rey Víctor Manuel III, algo que estaba al nivel de un título de caballero. Ellos actuaban en parejas tácticas, que estaban formadas por parientes cercanos, amigos, vecinos o camaradas. Alrededor de 18.000 de ellos participaron en la guerra, incluido un poeta japonés, Harukichi Shimoi, y un sacerdote católico, Reginaldo Giuliani, quienes escribieron sobre sus experiencias en la guerra. Alrededor de 2.000 de ellos nunca regresaron a casa. Asaltaban con poco más que cuchillos, pistolas y tal vez rifles cortos, lo que hacía que el capturar rifles o ametralladoras ligeras enemigas fuera más accesible. Sus tácticas de asalto solían constar de 3 fases. La primera consistía en avanzar bajo el fuego de artillería amigo en un ataque sorpresa, en el que utilizaban principalmente granadas excesivamente ruidosas que aterrorizaban a sus enemigos, haciéndoles pensar que la artillería todavía estaba disparando, y cantaban en alto el himno italiano para aún más confusión. La segunda consistía en interceptar a los enemigos y oficiales que huían, impidiéndoles fortalecer una segunda línea. Y la tercera era infiltrarse en las líneas restantes, barriéndolas y esencialmente capturando la posición para Italia. La tasa de bajas de estas operaciones resultó ser alrededor del 30%. Sus insignias tenían forma de llama, la bandera de uno de sus regimientos era una calavera mordiendo una daga, su saludo era el alzar su daga en alto, y, consta decir, esto no está relacionado en lo absoluto con el saludo de ya sabes quiénes, y su lema era, o la vittoria o tutti accoppiati, o la victoria o todos morimos. Y también se les podía oír gritar Avanti Savoia, adelanta hacia la victoria. Los repartis de asalto fueron muy activos durante el conflicto italiano contra los imperios austrohúngaro y alemán entre 1916 y 1918, en el frente del río Isonzo, actualmente río Soca en la frontera de Eslovenia, lo cual fue resultado de que Italia le declarara la guerra al imperio austrohúngaro con el interés de ganar territorio. Al final no es que hayan ganado mucho, la verdad. Al principio, los repartis de asalto obtuvieron escasos resultados. Fue en verano de 1917, durante la 11ª batalla de Isonzo, cuando tuvieron más éxito en hacer retroceder a las fuerzas enemigas, capturando a 500 enemigos en agosto y 3.100 en septiembre, además de muchas armas. Y habrían ganado la 12ª, la batalla de Caporetto, en octubre de 1917, si no hubiera sido por la llegada de las fuerzas alemanas, incluidos sus contrapartes alemanes, los Stormtruppen, quienes le dieron lo que se considera la mayor derrota en la historia italiana, empujando a Italia todo el camino hacia Piave, más de 100 kilómetros. Pero fue en Piave donde 2 divisiones de asalto completas de Arditi lucharon en la batalla de Vittorio Veneto. 82 de ellos nadaron a través del helado río, con dagas apretadas entre los dientes, y comenzaron un ataque sorpresa, sincronizado con el amanecer, obteniendo ventaja para el ejército italiano. Esta fue la última batalla y victoria de Italia durante la Primera Guerra Mundial, pero 50 de ellos no regresaron, ya sea congelados, ahogados o en batalla. Se les recuerda como los Caimanes del Piave, y la unidad de operaciones especiales de la Marina italiana, los comandos italianos, usan un caimán con una daga como insignia en su honor. Otra hazaña increíble fue la conquista de Kol Moskín por 600 Arditi en 20 minutos, 10 minutos de escalada y 10 de lucha bajo el fuego de una división austriaca durante las batallas de Monte Grappa. En 1975, el 9º Regimiento de Asalto de Paracaidistas, Kol Moskín, adoptó la bandera de los Arditi,
y junto con los comandos italianos son conocidos como Arditi Incursori y son considerados como los merecidos herederos de los Arditi. Su implementación fue infructuosa, en parte porque no solo eran las tropas de choque, sino también los responsables del asalto al mismo tiempo, lo que también provocó una falta de defensa. A diferencia de los Stormtroopers, cuyo trabajo era atravesar las líneas enemigas, abriendo el camino a las tropas de asalto, lo que llevaba a un mejor trabajo en equipo. Unos meses después del final de la guerra, se decidió disolver los repartis de asalto, ya que la naturaleza de estas unidades se consideró adecuada solo para tiempos de guerra. En 1919, el grupo nacionalista de Gabriele D'Annunzio utilizó la bandera de los Arditi y el uso de dagas como su simbología. Pero a partir de 1921, un movimiento antifascista en Roma hizo lo mismo. Los Arditi del Popolo, creados por un anarquista y contando entre sus miembros con socialistas y comunistas, lucharon contra el gobierno fascista del tiempo. Su evento más significativo fue la defensa de Parma, donde obligaron a más de 10.000 fuerzas fascistas a retirarse de la ciudad después de 5 días de enfrentamientos contra ellos. Y también hubo unidades inspiradas en los Arditi durante la Segunda Guerra Mundial, como los Arditi Skies. Ha habido múltiples películas sobre Italia en la Primera Guerra Mundial, donde se puede ver a los Arditi representados como fuerzas especiales o como su estereotipo mítico de caballeros, como en la película Uomini Contro o Many Wars Ago de 1970 o El Caimano del Piave de 1951. También está Battlefield 1, donde uno de los personajes que juegas es un Arditi ingeniero con la jugabilidad de un Juggernaut moderno. Bueno, la habilidad de resistir tantas balas con una armadura de metal no es como fue en la vida real. Pero tengo que darle crédito al juego por darte información histórica como premio por completar desafíos. El de lanzar granadas fue una locura. Pero no hay representaciones históricamente precisas populares de los Arditi. Oh, espera. Cuando abres el juego Isonzo, lo primero que aparece es un Arditi italiano mordiendo una daga. El juego es bastante fiel a cómo funcionaban las cosas hace más de 100 años. Los rifles son difíciles de usar, la ametralladora italiana, Villar Perosa, es aún más difícil de usar, mueres de un solo tiro por cierto, y la artillería es súper ruidosa y no perdona. O sea, no importa qué tan buen soldado seas, la artillería te revienta aleatoriamente, ya tú sabes, como en la vida real. Y hay un perk que te permite usar la armadura de los Company de la Muerte cuando juegas como ingeniero. Y también, por supuesto, hay muchas obras de arte y canciones sobre los Arditi. Mi pintura favorita sobre ellos es una en la que los Arditi le hacen cosquillas a la muerte con una planta mientras ríen con algarabía, y creo que eso los representa bastante bien. Y de todas las canciones y piezas sobre ellos, mi favorita es una que ellos mismos cantaban mientras marchaban, el canto de gli Arditi. ¿Te dan miedo las alturas? Bueno, estás a 3 kilómetros de altura, en la cima de una montaña helada, escondido. Hace horas que te ordenaron que defendieras esa cima. Te reclutaron para proteger las fronteras de tu nación, donde está tu hogar. Tu enemigo está en otra cumbre, no muy lejos, y sabe dónde estás. El más mínimo error, y estás muerto. Rápidamente, apuntas, disparas y te escondes, mientras un disparo hace volar el hielo a tu lado. Eso estuvo cerca, y ni siquiera sabes si fallaste. Pero no puedes dejar que te derroten. Por aquí nadie puede pasar. El hambre, el frío y la presión te están afectando. Quisieras poder irte a casa, para ver a esa chica que te gusta, para jugar con tus amigos otra vez. ¿Quién podría culparte? Después de todo, solo tienes 19 años. Pero no terminarás tu guardia hoy, ni el día siguiente. En unas vacaciones en los Alpes, un turista te encontrará, rifle todavía atado, aún defendiendo tu puesto, más de 100 años después. Pero al menos, alguien sabe tu nombre. ¿Qué volá? Soy Jan y esta es la historia de los que lucharon en el frente alpino de la Primera Guerra Mundial. Sé que en el último video fuimos a las soleadas llanuras venecianas, pero probablemente necesites un abrigo esta vez porque vamos a una cadena montañosa que puede estar bajo cero el año entero.
En los primeros años del siglo XX, Italia estaba en un proceso de redimir territorios étnicamente italianos de otras naciones, y viendo que su antiguo aliado, Viena, no le estaba yendo muy bien en la Gran Guerra, vieron la conquista de las tierras italianas que estaban bajo el dominio austriaco como su cuarta y última guerra de independencia. Justo después de que Italia le declarara la guerra a Austria-Hungría en mayo de 1915, se abrió el frente sudoeste de la Primera Guerra Mundial, el Fronte Italiano, pero el 75% de este era terreno montañoso, 450 kilómetros estaban en los Alpes. El general en jefe italiano, Cadorna, prometió una victoria al estilo napoleónico en unas pocas semanas, irrumpiendo en las fronteras austriacas. El primer y el cuarto ejércitos italianos fueron mandados a las zonas más altas de los Alpes, a más de 2 kilómetros de altura, para luchar contra las fuerzas austriacas de arriba. Y puede que estés pensando, eso habría sido una guerra de trinchera con no más que fusiles y ametralladoras, porque no hay forma de que puedan cargar artillería todo el camino hasta allá arriba. Excepto que sí lo hicieron. Cadorna ordenó traer piezas de artillería, y considerando la mala calidad de las carreteras y los vehículos, el viaje fue mucho más largo de lo que tenía que ser. Y la falta de recursos era obvia. Menos del 70% de la infantería tenía acceso a un fusil, y tenían la vastísima cantidad de 0 granadas a su disposición. Ninguna. No pudieron producir ni una sola granada al principio debido al costo. Y las ametralladoras también eran inusuales. De hecho, las metralletas que tenían, las Fiat Villar Perosas, en realidad eran de aviones, reutilizadas para la infantería. Por eso se ven tan ridículas y es casi imposible apuntar con ellas. Y sí, es el mismo Fiat que hace los carros. Y así, la victoria militar que Cadorna prometió se había desvanecido, haciendo que una buena parte de las tropas odiaran a su general más de lo que odiaban al enemigo, incluso antes de que la batalla comenzara. Y si sabes aunque sea un poco sobre guerra, sabrás que eso no es prometedor. Y no fue hasta un mes después... Espera un segundo. Y no fue hasta un mes después que pudieron llegar a la frontera. Y mientras tanto, los italianos no tenían muchas fuerzas allí. Así que los austriacos los superarían en número, podrías pensar. Pero no, sus defensas eran aún más bajas. Eran tan bajas que se ordenó a muchas tropas húngaras que subieran y bajaran continuamente de la cordillera para dar a los espías enemigos la idea de que tenían muchos más refuerzos de los que realmente tenían. Pero a finales de junio de 1915, ambos bandos fueron fuertemente reforzados, y el ejército italiano trajo las unidades de élite que se convertirían en leyendas allá arriba, los Alpini. Tropas cuya historia se remonta a la fundación del propio Reino de Italia. En 1872, cuando Italia tenía como 11 años, los generales creían que no había forma de realizar operaciones militares en las fronteras alpinas de Italia, dejándolas débilmente defendidas en el caso de una invasión. Hasta que el capitán Giuseppe Peruccetti propuso que se reclutara una unidad de defensa localmente, de las mismas colinas y montañas que defenderían, porque estarían familiarizados y aptos para el entorno, y tendrían la motivación de defender el lugar que llaman hogar. Y así, la primera unidad de montaña de élite de la historia fue oficialmente creada, dedicándose a un entrenamiento constante de alta calidad y desarrollando tácticas de guerra, moviéndose más rápido que las otras tropas debido a su equipo más ligero. Llevaban las particulares plumas de cuervo sobre los sombreros capelo alpino y tenían llamas verdes como insignia. Cada uno de los batallones recibió el nombre de la zona que defenderían. Fueron reclutados para la guerra en África y durante la guerra ítalo-turca antes de la Gran Guerra. Y en el frente italiano desarrollaron unidades de esquí y escalada para moverse mejor por la zona. Y fue allí donde conocieron a sus homólogos germánicos, los austriacos Kaiserjäger y los alemanes Alpenkorps. Los Jägers eran como los Alpini, pero reclutados en las regiones montañosas de Austria y especializados en tiro a largo alcance. Tenían mejor armamento y más recursos que sus rivales, y eran igual de feroces. O sea, su nombre literalmente significa los cazadores del emperador. Si eso no es un nombre aterrador, no sé qué lo es.
Y los Alpenkorps eran una unidad recién formada que se limitó a operaciones de defensa, ya que Alemania en realidad no estaba oficialmente en guerra con Italia todavía. De hecho, no lo estaría hasta casi un año después. Como muestra de fraternidad, los austriacos dieron a los Alpenkorps la misma insignia Edelweiss que llevaban las tropas de montaña austriacas, como agradecimiento por su apoyo en tiempos de necesidad. Muchos han oído hablar de las violentas condiciones del frente occidental, al cual se refiere como un infierno en la tierra. Pero este era un infierno diferente, uno peor, el último círculo de este, permanentemente congelado. Las intenciones de ambos bandos era el controlar terreno que les diera ventaja. Quien controlaba las cimas más altas tenía la mejor vista y era más difícil de alcanzar. Un solo escuadrón, o a veces un solo soldado de élite, era capaz de defender una cima del avance enemigo. Pero cuanto más alto subían, más frío, más viento y más presión sufrían. Bueno, normal que se te dañen los tímpanos cuando la presión hace que este temazo suene 24/7. Miles murieron debido a tropiezos y caídas, en un entorno en el que un error puede costarte la vida. Y allí, las unidades alpinas demostraron su valor, porque aportaron resultados muy significativos a sus respectivos bandos, siendo precisos y feroces como nadie más. El lema de los Alpini era: de aquí nadie va a pasar. La lucha más intensa fueron los intentos de conquistar Col di Lana, provocando constantes batallas durante 2 años, cobrando tantas vidas que la montaña fue rebautizada como Col di Sangue, colina de sangre. Y en esa zona, la artillería era más dañina de lo normal, debido a la presión, y al hecho de que el hielo y la roca actuaban como metralla adicional. Fue el campo de batalla que tuvo más heridas en la cabeza debido a pequeños fragmentos. Y el otro terreno ventajoso era bajo la tierra. El ingeniar significa causar algo con habilidad, y eso es exactamente lo que los ingenieros y mineros de ambas naciones hicieron. No solo construyeron innumerables defensas y trincheras, teleféricos, rutas de escalada y kilómetros de alambre de púa, sino que también perforaron múltiples montañas, construyendo cuarteles sobre piedra y hielo, estos últimos siendo básicamente iglúes alpinos, lo que permitió una temperatura de unos 0 grados en un área donde menos 40 es común. Los del pico más alto de las Dolomitas, el Monte Marmolada, siendo tan vasto que se le conocía como la ciudad de hielo, y minando dentro del territorio enemigo, a veces en silencio, llenando las minas de explosivos y haciendo estallar todo lo que estaba encima. Como en abril de 1916 en Col di Sangue, donde explosivos italianos acabaron con muchas tropas austriacas. Muchas vidas se perdieron debido a avalanchas artificiales, como las del 13 de diciembre de 1916, el Viernes Blanco, cuando una de las cimas del Monte Marmolada fue detonado, sepultando los cuarteles de las unidades austriacas Kaiserschützen, acabando con 300 hombres y provocando una serie de avalanchas que afectaron a ambos bandos durante horas. 10.000 vidas se perdieron como consecuencia, convirtiéndose en el segundo peor desastre relacionado con avalanchas de la historia. Estos hombres defendieron lo que sería su hogar durante más de 3 años, sufriendo daños permanentes, no solo físicos, sino también mentales. El importante guía profesional austriaco, Sepp Innerkaffler, que vivía en la zona, tuvo que luchar contra los mismos hombres a los que había saludado y sonreído, y con los que había compartido una cerveza o 2 en el pasado. Y al ver los cuerpos de sus enemigos, una gran parte de los soldados no se sentían victoriosos, solo tristes. Las tropas montañosas trajeron consigo sus supersticiones y compartieron historias con las otras tropas sobre fantasmas, vampiros y duendes, y protegieron y rescataron a sus hermanos, quienes se quedaban varados en la dificultad de un terreno al cual no estaban acostumbrados, y encontraron calor en su religión, solo descansando de sus deberes para rezar juntos, lo cual les dio fuerzas para seguir adelante. Desde el verano de 1916, cuando las bajas alcanzaban los cientos de miles, ambos ejércitos comenzaron a odiar la incompetencia de sus generales aún más. Por desesperación, el liderazgo del ejército austriaco fue entregado a Alemania en 1916, y en diciembre de 1917, Cadorna fue reemplazado por el general Armando Díaz.
En enero de 1918, ingenieros austriacos recibieron la orden de escalar el monte Ortler durante 6 horas a 3.900 metros de altura y construir la trinchera más alta de la Tierra hasta 1990, donde la atmósfera es un 50% menos densa de lo normal, la presión es hostil y tanto la visión como la audición se vuelven borrosas. Y en octubre de ese año, unidades Alpini lograron conquistar la cumbre después de una intensa batalla, asestando un gran golpe a Austria. Los Alpini fueron inmortalizados en música y literatura como las leyendas de la guerra en la nieve y el hielo. Muchos veteranos de los Alpini fueron integrados en los Arditi, cargando consigo su experiencia. Los Alpenkoa continuaron luchando en otros frentes de la Grande Guerra, llevando consigo las insignias Edelweiss y ganándose la fama de ser una de las tropas alemanas más temidas de toda la guerra. A ellos se unió el famoso Erwin Rommel en otoño de 1918, en la exitosa batalla de Caporetto, y los Kaiserjäger se disolvieron junto con la caída del Imperio Austrohúngaro. Ambas unidades germánicas trascendieron hasta convertirse en los actuales Gebirgsjäger y siguen llevando las insignias Edelweiss en honor a los caídos. En la Primera Guerra Mundial, Austria tuvo 1,5 millones de bajas, entre muertos, heridos graves y desaparecidos. Italia tuvo 2.100.000 de ellas de los Alpini. Y esta unidad nunca fue disuelta. Hasta el día de hoy, los defensores de los Alpes italianos son los Alpini. Y la Asociación Nacional de Alpini sigue organizando eventos en los cuales los veteranos y sus familias pueden reunirse y compartir historias, como lo hacían en el pasado. Las trincheras y los cuarteles permanecen en las Dolomitas hasta el día de hoy, junto con una parte de los kilómetros de alambre de púa. Las rutas de escalada y los caminos militares se reutilizaron para senderismo recreativo. ¿Recuerdas la artillería que fue cargada todo el camino hacia arriba? Bueno, nadie va a bajar esas cosas, siguen estando de arriba. Existen múltiples obras cinematográficas y literarias sobre las unidades alpinas, como los libros The Sergeant in the Snow y Never Late, la película Kaiserjäger de 1956, el programa de televisión Mino sobre los Alpini. Las 3 unidades aparecen en la película de 2014, La Montaña Silenciosa, que es una versión del frente italiano al estilo Romeo y Julieta. Y hay 2 películas de la era de la Segunda Guerra Mundial. La película infantil Piccolo Alpino y Hombres de la Montaña. En la sombría oscuridad del futuro lejano, hay un regimiento de Warhammer 40K inspirado en los hombres que lucharon en el techo del mundo. Los Hombres de la Montaña de Diprian, cuyo planeta es una interminable región alpina, aunque definitivamente se parecen más a los Alpini. En el juego Isonzo, las 3 unidades están representadas con precisión como la clase de montañero de cada una de las naciones. Y sí, se mueven rápido. Y la banda sueca Sabaton hizo una canción en honor al frente alpino, Soldier of Heaven, el cual creo que es un nombre apropiado. Porque si alguien fuera a defender el cielo, serían tan resistentes y capaces como aquellos que lucharon justo debajo de él. Y de las múltiples canciones sobre los Alpini, como su himno, Inno degli Alpini, o las tristes Montenero, Tapum y Sul Ponte di Perati, mi favorita es Sul Capello. Eres un voluntario serbio en Belgrado durante la Gran Guerra. La ciudad blanca está siendo atacada y no puedes evitar preguntarte cuál será el destino de tu gente. Un camarada camina en silencio hacia una florería y pone una flor en su abrigo, y luego muchos más lo siguen, adornando sus ropas y armas con flores. Los miras atentamente. Un ejército de policías, voluntarios y soldados, simples seres humanos, llevando flores, pero pronto se ganarán su lugar en la historia como héroes. Serbia. Oh, hermosa Serbia, la nación cuyo conflicto con el Imperio Austrohúngaro encendió la serie de declaraciones de guerra que dieron origen a lo que conocemos como la Gran Guerra, y procedió a caerse a golpes con un imperio. Pero ¿cómo terminó pasando todo esto? Bueno, permíteme contarte. Que volá, soy Jan, casi se me olvida decir eso. Unos cuantos años antes de Cristo, el territorio que ahora es Serbia
fue alcanzado por primera vez por la civilización a través de esta nación no muy conocida llamada el Imperio Romano. Ahí se fundaron dos ciudades importantes, la Gran Sirmium, una de las ciudades romanas más grandes, en la actual región de Sirmia, y la ciudad Singidunum, la actual Belgrado. En esa zona nació el primer emperador cristiano, Constantino el Grande. En el siglo VI fue poblada por tribus eslavas, a una de las cuales se les refería como los serbios. Cuando se consolidó como Serbia, se convirtió en un principado del Imperio Bizantino, pero eventualmente se le concedió independencia. En el siglo IX, Byzantium les ofreció un alfabeto y la posibilidad de convertirse al cristianismo a través de sacerdotes, lo cual abrazaron. Luego de hacer vínculos con los francos y los húngaros y de luchar repetidamente contra la Bulgaria medieval hasta el siglo XIII, nació el Imperio Serbio, alcanzando su apogeo en 1346, después de derrotar a Byzantium y conquistar una buena parte de sus territorios, dominando desde Belgrado hasta la mayor parte de Grecia. Entonces comenzó a romperse hasta la batalla de Kosovo en 1389 contra el Imperio Otomano, el cual quería conquistar los Balcanes. Pero Serbia no fue conquistada por completo hasta 7 décadas después, cuando Smederevo cayó en 1459. Los Balcanes fueron disputados entre dominación imperial otomana y de Habsburgo durante siglos, hasta que en 1815, después de 11 violentos años de revolución contra los otomanos, Serbia recibió el estatus de principado, con el príncipe Miloš Obrenović a la cabeza, y se convirtió en el segundo país europeo en abolir la esclavitud y el feudalismo. El 15 de febrero de 1835 se aprobó la primera constitución serbia, una de las primeras de Europa en establecer una democracia plena e igualdad de ciudadanos independientemente de su etnicidad o religión. Y sí, acabaron pateando al Imperio Otomano de allí en 1867 y se convirtió en un reino en 1882. En 1912, la Liga de los Balcanes, compuesta por Grecia, Serbia, Montenegro y Bulgaria, libró la primera guerra de los Balcanes contra los otomanos, logrando tomar los Balcanes en cuestión de 8 meses, en mayo de 1913. Solo un mes después, luego de no darle las ganancias prometidas de la victoria anterior, los demás países de los Balcanes hicieron una alianza contra Bulgaria, quien respondió atacándolos. Pero la fuerte Bulgaria no pudo derrotarlos todos a la vez, y la Segunda Guerra de los Balcanes duró solo 5 semanas, hasta agosto. Y antes de que Serbia tuviera 10 meses para reabastecerse de los gastos de guerra, el 28 de junio de 1914, Franz Ferdinand fue asesinado. El responsable en cuestión era Gavrilo Princip, un joven de Bosnia de 19 años con ideas separatistas y nacionalistas desde temprana edad, y tenía como objetivo al potencial heredero austrohúngaro porque era el responsable más próximo de la conquista de Bosnia. Cuando declaró sus intenciones de asesinar al duque durante su visita a Sarajevo, la organización secreta serbia, la Mano Negra, le entregó armas y recursos. Cuando el carruaje de Ferdinand tomó un giro equivocado, casualmente pasó cerca de Gavrilo, quien inmediatamente disparó al duque y a su esposa. Al enterarse de la participación de la Mano Negra, otro imperio quería problemas con Serbia, enviando un ultimátum con 10 peticiones que estaba diseñado para ser rechazado. Sorprendiendo a toda Europa, Serbia, bajo el gobierno del rey Petar I, aceptó todas las peticiones a cambio de paz, excepto el punto que implicaba que oficiales austrohúngaros entraran en Serbia para investigar la participación de la Mano Negra. Pero Serbia ofreció la alternativa de que fuerzas internacionales hicieran la investigación para evitar caos en Belgrado. Pero aunque todas las grandes naciones, incluido el Imperio Alemán, dijeron que era una respuesta cojonuda, el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914, rechazando la respuesta, en parte motivados por xenofobia y por pensar que la democracia serbia estaba mejor bajo su gobierno que siendo independiente. Temeroso de perder a sus únicos aliados rusos en los Balcanes, el Imperio ruso le declaró la guerra a las potencias centrales, lo cual Francia también tuvo que hacer debido a su alianza con Rusia, convirtiendo a Serbia en miembro de la Entente, los ahora llamados aliados. Y entonces, cada hombre, mujer y niño serbio se vio gravemente afectado
por las acciones de unos pocos. Belgrado ya estaba ubicada en la frontera norte de Serbia y el 29 de julio fue bombardeada por barcos mientras los civiles aún eran evacuados de la ciudad, lo que marcó el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Bajo el mando de Oskar Potiorek, el Imperio Austrohúngaro invadió Serbia desde el norte y el oeste, iniciando lo que denominaron un castigo rápido a Serbia, un reino que tenía artillería y armamento inferiores. Mientras tanto, bajo el mando del mariscal Radomir Putnik, los serbios se prepararon, destruyendo todos los puentes del Sava y el Danubio para frenar al enemigo. Aprovecharon su tiempo de manera excelente, defendiendo los ríos y estableciendo puestos en los lugares más convenientes. Y el 15 de agosto, cuando el enemigo marchaba desde el oeste, el general del segundo ejército serbio, Stepa Stepanović, se dio cuenta de que el enemigo tenía dificultades para avanzar a través del entorno serbio. Así que propuso ocupar el monte Ser, donde su ejército se unió al primero, esperando que los atacantes se acercaran. Y a las 11 de la noche, las tropas serbias encontraron defensas enemigas, comenzando el primer gran enfrentamiento de la guerra, la batalla de Ser. Una lucha de 4 días en la que los serbios hicieron retroceder violentamente al enemigo, obligándolos a retirarse en pánico, muchos de ellos ahogándose en el río, lo cual condujo a la liberación de la ocupada ciudad de Šabac el 24, derrotando completamente la primera invasión de Serbia, convirtiéndose en la primera gran victoria aliada de la Primera Guerra Mundial, enviando directamente un mensaje al imperio: los serbios no se rendirán. A petición de sus aliados, Serbia fue presionada a tomar la ofensiva en la región de Sirmia, avanzando directamente. Potiorek decidió invadir desde el oeste otra vez, para obligar a los serbios a volver al modo de defensa, comenzando la batalla del Drina. Putnik ordenó a los serbios invasores que volvieran, a pesar de la fuerte oposición de estos, quienes realmente querían invadir todo el camino hasta Viena. Se retiraron a las colinas circundantes, iniciando una batalla de trincheras que duró 1 mes y medio, y que solo detuvo la invasión enemiga, aparte del uso de guerra minera por parte de los serbios, cavando bajo la trinchera frontal del enemigo, colocando minas y detonándolas justo antes de una gran carga de infantería enemiga. El 5 de noviembre comenzó el tercer intento de conquistar Serbia, lo cual condujo a la batalla de Kolubara, en la que Serbia se quedó sin munición de artillería. El 29 de noviembre se ordenó a los serbios que se retiraran temporalmente de Belgrado para reagruparse. El enemigo tomó la ciudad y celebró un poco como que demasiado pronto, con el objetivo de levantar la moral de sus soldados, solo para que unos días después llegaran los suministros de munición de los aliados y la moral serbia se disparara. El mariscal Putnik apuntó con mucha confianza que las tropas enemigas debían de estar severamente cansadas de trabajo, y el 3 de diciembre todo el ejército serbio cargó de regreso a la capital. El enemigo apresuró una estrategia de flanqueo, esperando que los serbios huyeran, pero en lugar de ello, abrumaron y obligaron a las fuerzas imperiales a retirarse. Potiorek comenzó a perder la cabeza y no tuvo más opción que ordenar una retirada total. Los serbios regresaron a casa el 15 de diciembre, convirtiendo la campaña serbia de 1914 en un completo fracaso. Los austrohúngaros sufrieron más muertes que su fuerza enemiga más pequeña, teniendo 215.000 bajas contra 170.000, y Potiorek fue removido del comando. Mientras Serbia reforzaba sus defensas, en septiembre de 1915 se argumentó la importancia de intentar conquistar Serbia por 4ª vez, ya que permitiría un mejor transporte y comunicación entre Austro-Hungría y sus aliados otomanos, quienes habían sido recientemente derrotados sin apoyo alguno, y Bulgaria fue convencida de entrar en la guerra del lado de las potencias centrales. Y bueno, las fuerzas que se consideraron necesarias para derrotar a los serbios eran el 11º ejército alemán, con el apoyo de Alpenkoa, el tercer ejército austrohúngaro y el primer ejército búlgaro, una fuerza combinada de casi 1 millón de soldados, contra solo 260.000 serbios y 40.000 montenegrinos, todos bajo el mando de uno de los mejores generales alemanes de todos los tiempos, August von Mackensen, el llamado Último Husar. Entre el 6 y el 7 de octubre, los invasores iniciaron su ataque desde múltiples fronteras fluviales, obligando a los serbios a separarse tras varios ríos, utilizando ametralladoras y cañones camuflados,
destruyendo los puentes improvisados y la artillería del enemigo, y aprovechando al máximo el terreno. El 7 de octubre, los enemigos pisaron Belgrado, sufriendo duros contraataques de infantería. Las tropas austriacas tomaron la antigua fortaleza Singidunum de Kalemegdan, pero antes de que pudieran recibir refuerzos, cientos de serbios, oficiales de policía, voluntarios de Sirmia y el 10º Regimiento de Infantería, bajo el mando del mayor Dragutin Gavrilovich, estaban preparando sus bayonetas para enfrentarse contra una fuerza mucho mayor. Su objetivo era ganar tiempo para completar la evacuación de civiles. Y entonces el mayor Dragutin pronunció el discurso por el cual sería inmortalizado. Un discurso que, bueno, simplemente tendré que decirlo yo mismo. Soldados, a las 3 en punto, el enemigo será aplastado por nuestra feroz carga, destruido por nuestras granadas y bayonetas. El honor de Belgrado, nuestra capital, no puede ser manchado. Soldados, héroes, el Comando Supremo ha borrado nuestro regimiento de sus registros. Nuestro regimiento ha sido sacrificado por el honor de Belgrado y de nuestra patria. Por eso, ya no tienen que preocuparse por sus vidas, porque ya no existen. Así que adelante hacia la gloria, por el rey y la patria. ¡Viva el rey! ¡Viva Belgrado! Muchos de ellos agarraron flores de una pequeña tienda y las pusieron en sus abrigos y fusiles, antes de lo que sabían que era, con toda seguridad, su muerte. Cargaron desesperadamente hacia las defensas del puente, al principio progresando bien, pero fueron alcanzados por los disparos de barcos enemigos y continuamente acribillados, deteniendo la mayor parte de la fuerza que cargaba. Dragutin fue herido y algunos de los demás supervivientes lo arrastraron de allí, ya que se le consideró demasiado útil para ser perdido. El 8 de octubre, los serbios se retiraron de Belgrado para reagruparse en el sur. Los invasores perdieron 10.000 hombres debido a la feroz defensa de Belgrado, quienes se ganaron una admiración incondicional por parte de ellos. Y von Mackensen ordenó personalmente que se construyera un monumento en el reciente campo de batalla, el cual permanece allí hasta el día de hoy, con las palabras: "Aquí descansan héroes serbios". Esperando refuerzos que nunca llegaron, los cuales fueron interceptados por los búlgaros en Grecia, durante 5 semanas, los serbios continuaron luchando contra germanos y búlgaros en 2 frentes, extremadamente superados en número, evacuando pueblo por pueblo, los cuales luego serían tomados e incendiados. Y en el este, tanto serbios como búlgaros lucharon con una brutalidad sin límite, incluso golpeando y arrojando rocas cuando se quedaban sin munición. El 25 de noviembre se ordenó una retirada total de Serbia para reabastecerse. Los montenegrinos no se unieron a ellos, sino que defendieron Montenegro de una invasión austriaca, siendo derrotados en 2 semanas. Y entonces se produjo la llamada Gran Retirada de 400.000 soldados y civiles, codo a codo con su rey, Petar I. Marcharon a través de Montenegro y Albania durante un duro invierno, sufriendo grandes pérdidas en el camino hacia la isla de Corfú, en parte debido al frío y al hambre, pero también debido a los bombardeos aéreos austriacos, los cuales son considerados los primeros bombardeos de civiles de la historia. En la primavera de 1916, solo 120.000 soldados y 60.000 civiles llegaron a Corfú, muchos de ellos en un estado frágil. Mientras los aliados los ayudaban a reabastecerse, los serbios comenzaron a prepararse para luchar nuevamente. Y en ese año, cuando Grecia declaró la guerra a las potencias centrales, en el frente de Salónica, más de 100.000 tropas de la ahora Legión Serbia se unieron a los aliados, impidiendo el avance búlgaro en la guerra de trinchera. Y en septiembre de 1918, fueron la fuerza más numerosa que ejecutó la exitosa ofensiva Vardar, pateando a Bulgaria de la guerra y debilitando gravemente a Austria-Hungría. Una victoria tan importante que finalmente hizo que el Imperio Alemán pensara que la balanza estaba en su contra, lo cual llevó al final de la espantosa guerra. El Reino de Serbia luchó desde el mismísimo principio y hasta el mismísimo final, esencialmente ganando la Gran Guerra. Y después del final, los serbios restantes finalmente regresaron a casa, uniendo su reino con los antiguos territorios eslavos de Austria, Eslovenia y Croacia, y con sus hermanos montenegrinos, tomando el liderazgo del nuevo reino de Yugoslavia, con Belgrado como capital y Petar I a la cabeza, quien es recordado como el rey Petar, el libertador. Las pérdidas de Serbia fueron de alrededor de 1 millón, de 4.5 millones de personas,
lo que representaba alrededor del 25% en general y del 60% de toda su población masculina, siendo el país más afectado de toda la guerra en relación con su población. La cantidad de ejecuciones, abusos físicos y sexuales y crímenes de guerra contra el pueblo serbio para disuadirlos de regresar a su tierra fue descaradamente inhumana. El pueblo serbio fue castigado por cometer no otro pecado que el de rehusarse a permanecer de rodillas y rendirse frente a una fuerza invasora que parcialmente lo veía como inferior. En un telegrama al zar búlgaro, el Kaiser alemán Guillermo II declaró que era una total vergüenza que 62.000 serbios decidieran la guerra. Hay varias películas sobre la lucha de Serbia durante la guerra, como March on the Drina de 1964, Besa de 2009, King Petar I de 2018 y el documental Heroi 1914. En 2016, el grupo sueco Sabaton lanzó una canción inspirada por el discurso de Gavrilović, Last Dying Breath, la cual tocaron en un concierto en Belgrado. Antes de la canción, se escuchó el discurso, grabado por un famoso actor serbio, y fue gritado por una buena parte del público, quienes se sabían la letra de memoria. Part Sundström, el bajista, dijo que la reacción del público hizo a la banda entrar en lágrimas antes de tocar la canción. Y de las muchas canciones sobre la campaña serbia, mi favorita es March to Drina.